Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, con muchos nos conocemos de la clase inaugural, pero hay otras personas que seguramente hoy vienen por primera vez, así que me voy a presentar. Soy Marta González, médica general y docente de la cátedra. Bueno, hoy el tema que nos ocupa es la historia nacional, la historia natural de los problemas de salud. Esta es una herramienta que para nosotros es muy importante porque nos permite abordar los problemas de salud de una manera más holística, más como un todo, no como parcializado, como objetivo, digamos, de esta charla. Nosotros queremos que ustedes comprendan y pongan en práctica este modelo de la historia natural de los problemas de salud para poder analizar, comprender e intervenir en forma precoz, oportuna y acertada en cada uno de los problemas de la comunidad en la que se encuentra. Cuando nosotros hablamos de historia natural de los problemas de salud, si comenzamos a desglosar, cuando hablamos de historia, es todos aquellos hechos o todo ese proceso que se da, se va a ir desarrollando a lo largo del tiempo de una situación o hecho en particular. Cuando hablamos de natural, decimos que es cuando las cosas se dan espontáneamente y sin la intervención de la mano del hombre. Y cuando hablamos de problemas de salud, necesitamos definirlo un poco más. Para nosotros, un problema de salud es cualquier queja, observación o hecho puede ser percibida por el propio paciente o por el médico o equipo de salud, porque cualquiera del equipo de salud puede percibir o saber que la persona tiene un problema de salud, como una desviación de la normalidad, como algo que escapa a los parámetros de normalidad, en realidad, porque en medicina nada es exacto, ¿sí? Sino siempre hay un intervalo de normalidad. Por ejemplo, el hematocrito es normal entre este y este valor. La hemoglobina es normal entre este y este valor. La tensión arterial es normal entre este y este valor. ¿Sí? Además de que tiene que ser percibido por la persona o por el equipo de salud, decimos que el problema tiene que haber afectado o puede afectar en el futuro o afecta en este momento la capacidad funcional del paciente. Además, que requiere o puede requerir una acción del equipo de salud. Y finalmente, el enunciado siempre tiene que ser certero, tiene que reflejar la realidad, ¿sí? Por ejemplo, un problema de salud puede ser dolor abdominal. Es un dolor. El dolor siempre me afecta en este momento. O sea, me afecta. O puede haberme afectado la capacidad funcional, que requiere en ese momento la intervención del equipo de salud. Y además refleja la realidad. Me duele. 18, trabajar 12 horas por día. Nosotros sabemos que normalmente una persona debiera trabajar, según las leyes nuestras, 8 horas diarias, descansar
y hacer otras actividades, distribuir las 8 horas restantes entre las comidas, la diversión, las compras, bueno, todo lo que implica la vida social y familiar, y 8 horas de sueño. Si nosotros tenemos que trabajar 12, algo se ve resentido. Y en algún momento, en este momento, a lo mejor no afecta, pero en algún momento puede afectar y generarse un problema. ¿Sí? Entonces, es un problema porque en algún momento puede generar un problema de salud y puede requerir la acción del equipo de salud. Y el enunciado es preciso, trabaja 12 horas por día, cuando nosotros sabemos que se trabaja mucho. Por otro lado, si hablamos de probable infección urinaria, sospecha de infección urinaria. Si sospecho, no es real, porque puede o no puede tener infección urinaria. Es una sospecha. Diagnóstico presuntivo. Presumo que puede tener esto o esto. Entonces, no refleja la realidad. Ninguna de las dos son problemas de salud. Así se define un problema de salud. ¿Sí? Y los problemas de salud, con mucha frecuencia, suelen sorprendernos, como el Titanic se vio sorprendido por el iceberg, porque claro, en el iceberg hay una parte que se ve y que no se ve, y otra que no se ve. Y los problemas de salud tienen esas dos características, que tienen una gran parte que no se ve y una pequeña parte que sí se ve en general. Entonces, si bien nosotros tenemos los problemas de salud que se parecen al iceberg, también tenemos los sistemas de salud que priorizan la parte del iceberg que se ve. Así es como, en general, y en este momento en particular, hay una gran priorización de la atención del paciente acostado o del paciente de guardia. Hay gran oferta de guardias y mucha menos oferta de la atención ambulatoria. Entonces, se invierte mucho en guardia, se invierte mucho en tecnología, y los pacientes, las personas que tienen problemas de salud, consultan en las guardias. Y por lo tanto son vistas hoy por uno, mañana por otro, pasado por otro, porque las guardias son rotativas. Y entonces ese problema de salud es visto por muchos. No se genera una relación médico-paciente, no se genera un vínculo y no hay una visualización holística del problema, porque la atención de guardia es una atención rápida, es imposible que el médico de guardia vea en forma holística a un paciente y lo vea con la mirada de la historia natural de la enfermedad, porque eso no es para trabajar en guardia. Entonces, eh, nosotros como sistema de salud o como efectores de salud estamos priorizando solamente esa partecita chiquita de la vida, que es lo que se ve. En eso ponemos en énfasis. ¿Cómo podemos evitarlo? Ampliando nuestra mirada de los problemas de salud desde la historia natural, que podemos definir, ya de alguna manera lo fuimos haciendo, como el curso natural que desarrolla una enfermedad o problema de salud a lo largo del tiempo. Este paradigma o modelo de la historia natural de los problemas de salud, que ellos llamaron historia natural de la enfermedad y que nosotros ampliamos a los problemas de salud, es
fue descubierto o creado de alguna manera, más que descubierto, por dos epidemiólogos norteamericanos, Lever y Clark, en el año 1953. Y desde entonces está poniéndose en práctica. Hoy en día lo usan para muchas cosas. Incluso en algunos países, como en Colombia, lo usan para las enfermedades laborales, para poder bajar el horizonte clínico en las enfermedades laborales. Interesante. Bueno, ellos, Claire, hablaron de tres periodos: el periodo prepatogénico, el periodo patogénico y el resultado. Entonces ahora vamos a ver a qué se refiere cada uno de los periodos. Fíjense que el periodo prepatogénico está en la parte del iceberg que no se ve, y el periodo patogénico está cabalgando entre la parte que se ve y que no se ve. Y el resultado, obviamente, es lo que todos vemos claramente. Entonces, cuando hablamos del periodo patogénico, prepatogénico, estamos hablando de los factores diversos que interactúan y que, según el paradigma donde nos paramos, podemos ver distintos factores. Por ejemplo, cuando nosotros nos paramos en el paradigma de la tríada ecológica y lo miramos desde allí, ellos hablan de agente, huésped y ambiente. Sin embargo, si nos paramos dentro del paradigma de la medicina social, ellos hablan de los determinantes sociales y definen a los determinantes sociales como las circunstancias en que las personas nacemos, crecemos, trabajamos, vivimos y también envejecemos, y que influyen sobre las condiciones de vida de las personas, de nuestra vida cotidiana. Y allí describen cuatro factores, que son los factores conductuales, como por ejemplo los hábitos, las costumbres, las creencias; los factores biológicos, como pueden ser la edad, la genética, la inmunidad; los factores ambientales, como son el aire, el agua, la tierra y el fuego; y finalmente los factores sociales, como son las relaciones familiares, la situación financiera, el trabajo o los amigos. Y si lo miramos desde el paradigma antropológico, hablamos de la calidad de vida de las personas y de cómo ésta puede influir en su vida y cómo la calidad de vida puede ser generadora, la mala calidad de vida puede ser generadora de problemas de salud. Así, estos factores todos conviven en un cierto equilibrio hasta que hay un estímulo que hace que este equilibrio se rompa. Y cuando ese equilibrio se rompe, se inicia el proceso de el problema, se inicia la enfermedad o la salud, o el problema de salud. Y ahí entramos en el segundo periodo del que hablan estos epidemiólogos, que es el periodo patogénico, que tiene dos estadios: el estadio presintomático y el estadio de manifestación y desarrollo del problema. El estadio presintomático es aquel estadio en el cual el paciente no siente nada, no sabe que está padeciendo un problema.
porque no tiene síntomas. Por eso se lo llama presintomático, antes de los síntomas. Y también es parte de lo que no se ve. O sea, está, por eso el patogénico cabalga entre lo que se ve y lo que no se ve. El periodo presintomático está en la parte que no se ve y el periodo sintomático o el periodo de manifestación y desarrollo del problema es el periodo en el que se ve, en el cual comienzan los distintos procesos, se comienza a desarrollar la enfermedad va pasando por los distintos estadios hasta que llega el periodo de convalescencia y el paciente va a tener un resultado, o el periodo de agravamiento y el paciente tendrá otro resultado, para llegar finalmente al resultado que es su resolución ad integrum, que sería la curación total, o la cronicidad, es un problema que nos va a acompañar durante toda la vida, la curación pero con secuelas, que sería eh, eh, las discapacidades que nos pueden quedar, o la muerte. Esos son los posibles resultados. Paciente o se cura, o es crónico, o queda con secuelas, discapacitado, o con alguna discapacidad, o muere. Son los 4 probables resultados. Entonces, ¿qué hay en el medio de todo esto? El horizonte clínico. ¿Y qué es el horizonte clínico? El horizonte clínico es el momento en el cual la enfermedad se hace visible para el paciente o para el equipo de salud. O sea, cuando el horizonte clínico está en la historia natural, estoy hablando, donde comienza la parte que se ve. Allí está el horizonte clínico. Ahí lo vemos, en ese lugar. ¿Sí? Ahí vemos la flechita. Entonces, el horizonte clínico es el lugar, el momento en el que la enfermedad se hace visible o palpable por el paciente, la persona que la padece, o por el equipo de salud. ¿Y ese horizonte clínico podrá ser modificable? Sí, puede ser modificable a través de la capacitación del equipo de salud y, por el otro lado, a través del conocimiento que pueda tener la comunidad. Y ahora lo vamos a ver bien. ¿Por qué decimos la capacitación del equipo de salud? Porque si el equipo de salud está preparado para saber que una persona que tiene hipertensión va a transmitir a sus hijos la enfermedad o el problema, entonces va a saber el enfermero o el equipo, quienes están en contacto con esas personas, que los hijos deben controlarse la presión una vez al año a partir de los 20 años para detectar precozmente la hipertensión antes de que el paciente le duela la cabeza, esté mareado y venga porque se siente mal. Y vamos a poder tomar algunas medidas previamente, como pueden ser hacer actividad física si no la hace, bajar de peso y establecer un plan alimentario sano, cambiar hábitos de vida. Lo mismo si nosotros socializamos los conocimientos hacia la comunidad va a saber que debe tomarse la presión cuando hay antecedentes de hipertensión, o hacerse una glucemia si hay antecedentes de hiperglucemia, o lo que fuera, hacerse examen de salud periódicamente, etcétera, etcétera. Y de esa manera
vamos a poder bajar el horizonte clínico. ¿Por qué? Porque vamos a poder o trabajar sobre los determinantes sociales o la calidad de vida de las personas, o en el caso del dengue, con todo el proceso del mosquito, no ahora, cuando ya están todos los mosquitos infectados y repartiendo bicho a diestra y siniestra, sino antes, ¿sí? Antes, mucho antes. Entonces podemos empezar a trabajar. Y esto es bajar el horizonte clínico, ¿sí? Ahora, ¿cómo llegamos a modificar ese horizonte clínico? Ahí está bien claramente, podemos tener el horizonte clínico, dejando que se ve como sería naturalmente, siguiendo la historia natural, o porque el paciente no se percibe enfermo aún con síntomas, no toma conciencia de su enfermedad y llega el horizonte, llega en la última etapa, está seriamente agravado y entonces el horizonte clínico está por encima de la historia natural o por debajo, si es que trabajamos y hacemos algo para bajar el horizonte clínico, ¿cierto? Entonces, ¿cómo llegamos a hacer eso? A bajar el horizonte clínico a través de la prevención. ¿Y qué es la prevención? Justamente la prevención es esa herramienta que genera conciencia en la población. Es la herramienta que genera conciencia en la población. Es la herramienta que nos permite ir socializando información, haciendo que la comunidad se apropie del cuidado de su propia salud. Eso es fundamental. Y esto lo logramos a través de la prevención. Y la prevención no es simplemente evitar que la gente se enferme, porque a veces lo podemos evitar. Y a veces o llegamos tarde o es imposible evitarlo y entonces tenemos que interrumpirlo. Y a veces también llegamos tarde a interrumpirla y entonces, o no podemos interrumpirla y entonces podemos aminorar la progresión. Y siempre tenemos probabilidad de hacer algo. Todas esas son medidas de prevención. Y cualquier medida que permita entonces reducir la probabilidad de aparición o interrumpir o aminorar la aparición de la enfermedad o problema. ¿Sí? Entonces, la prevención tiene 4 niveles. Level y Claire propusieron 3, primario, secundario y terciario, que en realidad coinciden con los periodos de la historia natural. El primario con el prepatogénico, el secundario con el patogénico y el terciario con el resultado. Pero muy posteriormente eh, se agregó un cuarto nivel que es el cuaternario. Y ahora vamos a hablar de uno por uno los distintos niveles. La prevención primaria tiene 2 objetivos, que son la promoción y la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad y la protección. Dentro de la promoción de la salud, nuestro objetivo mayor es elevar los niveles de salud. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de la vivienda, el agua, la provisión de agua potable, cloacas, buen trabajo, buenos ingresos, ingresos que puedan permitir una buena vida, alimentarse, el entretenimiento, ¿sí? La actividad física, la educación para la salud.
todo eso permite elevar los niveles de salud. O, en su defecto, mantener los niveles de salud. Y lo vamos a hacer a través de las inmunizaciones, a través de las medidas de bioseguridad que ustedes vieron en el práctico anterior. Protegemos al equipo de salud, protegemos a los pacientes, a las personas que concurren, a los distintos efectores de salud, protegemos a la comunidad, haciendo una buena disposición de los residuos patógenos, y protegemos al ambiente de la misma manera. La protección que se realiza en las petroleras, en el personal que utilizan un calzado especial, los cascos, en la construcción, lo mismo, en las minas que utilizan máscaras, además de los cascos y demás, y la ropa, la indumentaria adecuada para cada trabajo, o los equipos especiales que usan los bomberos. Eso forma parte de la protección. Las vitaminas que se le dan a los niños para evitar las anemias, el escorbuto, el raquitismo. Las vitaminas que se le dan a la embarazada, como el hierro para evitar la anemia, o el ácido fólico para el buen cierre del tubo neural. Bueno, todas esas son medidas de protección de la salud. Y todo lo que es promover, educar. La prevención secundaria tiene en cuenta el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno y la limitación del daño. Y comprende el tratamiento oportuno para detener la progresión de la enfermedad, prevenir complicaciones y secuelas, evitar la difusión de enfermedades transmisibles y acortar el periodo de discapacidad limitando el daño. En la limitación del daño, el objetivo es neutralizar o retardar las complicaciones y limitar la discapacidad residual. La prevención terciaria tiene 4 objetivos: desarrollar las capacidades remanentes que todas las personas que han tenido alguna secuela y tienen alguna discapacidad tienen capacidades para desarrollar. Prevenir enfermedades mentales secundarias a la discapacidad, proteger la salud familiar y social y reinsertar socialmente y en el proceso productivo. Como ejemplo, les voy a contar un caso de miles donde se dan todas estas cosas. Yo recibí un paciente de 52 años, un señor que era técnico electrónico, que tenía un taller en su casa y que estaba enfermo de diabetes y había quedado ciego. Estaba sin tratamiento y vino por primera vez. Cuando yo lo recibí, viendo el contexto, las condiciones, la familia, que ya ustedes van a ver a lo largo del año, con todas las herramientas que van a ir incorporando, observé que tenía un hijo adolescente que veía interrumpido su proyecto de vida, porque como su papá no tenía posibilidad de seguir trabajando en el taller y era el medio de su sustento, el hijo hacía las actividades
Y su papá le iba indicando porque escuchando los sonidos de los motores y de las cosas que tenía para reparar, le iba diciendo qué era lo que tenía que hacer y podía repararlo por todos los años de experiencia, conocimiento y por el desarrollo que tenía, tanto del tacto como del oído. Y la esposa también había visto interrumpido su proyecto de vida porque de alguna manera estaba abocada a atender 100% a su esposo frente a una situación de una persona que no ve. Bueno, cuando lo vimos, el futuro era una familia con serios problemas en el futuro. Ya comenzaban a aparecer. Eh, entonces, con el equipo de salud, con la trabajadora social, con la psicóloga, con todo el equipo, eh, organizamos para que fuera a la escuela de ciegos, aprendió a usar su bastón para ciegos, eh, por eso eh, fue logrando independencia para mover, para movilizarse, ya iba solito a la escuela. Bueno, hizo los trámites para la pensión, por invalidez, por su ceguera, y con el tiempo se convirtió en docente para ciegos. eh, a través, sabía mucho de computación y comenzó a dar clases con un programa que bajó, un programa español, y con eso se reinsertó en, eh, en el ámbito laboral y además se reinsertó socialmente. Previno una enfermedad mental y también previno la enfermedad en su familia porque su hijo pudo seguir con su proyecto de vida y su esposa logró cierta independencia. Entonces se fueron dando todas las características de la prevención terciaria. O sea que aún cuando llegamos tarde, igual podemos hacer cosas para hacer que la calidad de vida de esas personas sea mejor y limitarles mayor daño. Y finalmente la prevención cuaternaria, que tiene que ver con las actividades que nosotros hacemos para atenuar o evitar las consecuencias de la sobremedicación o las intervenciones excesivas e innecesarias que a veces el propio sistema sanitario hace. Esta medida de prevención no ha tenido mucha cabida en, digamos, en el círculo médico, más allá de algunos círculos de medicina familiar y en los médicos generales. Es cierto que un médico general fue quien eh, trajo esta definición de prevención cuaternaria y comenzó a trabajar sobre la prevención cuaternaria. Esto es más reciente, por supuesto, y recientemente se actualizó el término prevención cuaternaria. Y vamos a ver un término en donde se hace mucho más hincapié en las personas más que en las enfermedades, y además reconoce que hay tratamientos que se hacen en personas sanas y que por lo tanto es muy importante aplicar un tratamiento cuando se tienen certezas. Por eso dice, proteger, acción adoptada para proteger a los individuos. Pueden ser personas sanas o pacientes, de las intervenciones médicas que probablemente causen más daño que beneficio. Hace hincapié en el daño versus el beneficio.
Creo que es muy importante esta definición. Y ahora, para clarificar, porque deben tener un mapete entre prevención primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, y yo sé que les cuesta mucho cuando uno les pide identificar, les da una serie de actividades para que ustedes clasifiquen entre a qué eh, nivel de prevención corresponden, y les cuesta un montón. Les voy a decir que para poder clasificarlas hay una pregunta clave. Y esa pregunta clave es: ¿para qué hago esta medida? Y siempre tengo que tener la referencia de a qué problema me estoy refiriendo cuando estoy viendo una medida, una actividad. Siempre tengo que referirla a un determinado problema y pensar para qué la hago. Vamos a ver ejemplo. Cuando yo el problema que tengo es obesidad y digo promoción de la actividad física en alumnos de quinto grado, siempre que hablo de promoción, la promoción es parte de la prevención primaria. Entonces ahí no tendría que tener dudas. Toda vez que yo veo la palabra promoción, digo, estoy motivando a las personas, a los alumnos de quinto grado, que seguramente con los jueguitos, la tablet, la computadora, el telefonito, con todas esas cosas, están más sedentarios, pasan horas sentaditos, porque también salir a la calle implica inseguridad, entonces los papás prefieren tenerlos adentro y los chicos son absolutamente sedentarios, juegan poco, hacen poca actividad física. Entonces, cada vez que veo promoción, estoy hablando exactamente de prevención primaria. Cuando yo digo actividad física para adultos sanos, no siempre la palabra sanos me está señalando, cuidado con eso. No siempre la palabra sano me marca que la actividad es de prevención primaria. A veces dice sano y no es prevención primaria. Vamos a ver en este caso. Si el paciente está sano, quiere decir que no tiene obesidad. Por lo tanto, yo le estoy indicando actividad física a un paciente sano para tratar de que no sea obeso, con lo cual estoy haciendo prevención primaria, ¿sí? Porque estoy tratando de que no sea obeso. La hago para que no sea obeso. En cambio, si yo digo actividad física para personas obesas, la persona ya es obesa. No puedo evitar que sea obesa, ya lo es. Si le indico actividad física, le indico actividad física para que baje de peso, para que pueda reducir su grasa que le está haciendo daño o que le hace más daño, y por lo tanto le estoy indicando un tratamiento. Entonces, diagnóstico precoz y tratamiento oportuno corresponde a prevención secundaria. La actividad física es una medida de prevención secundaria. Cuando yo tengo como problema la gripe, como todas las enfermedades virales, o casi todas, porque hoy en día hay algunas enfermedades que sí tienen tratamiento con algunos antibióticos específicos para los virus. Si yo digo que no requieren tratamiento antibiótico y digo evitar el uso de antibióticos, porque los antibióticos no son inocuos. Cuando yo doy un antibiótico lo doy porque tenemos la necesidad. Primero, que si lo doy de gusto puedo crear resistencia a bichos sin necesidad de gusto. Y segundo, porque los antibióticos producen otros, por ahí producen diarrea, por ahí producen gastritis, o sea, que no son gratuitos a la persona.
Entonces, evitar el uso de antibióticos es una actividad de prevención cuaternaria, porque estoy evitando usar o tomar medidas excesivas para algo que no corresponde. Entonces, estoy evitando hacer iatrogenia. ¿Sí? Iatrogenia es hacer daño con una indicación médica sin quererlo, por supuesto, sin intención. Si el problema es cáncer de mama, yo le voy a pedir un estudio, que es una mamografía, que es una radiografía especial de la mama. Acá dice mujeres sanas, o sea, la mujer viene de rutina, una vez por año se tiene que hacer una mamografía. ¿Para qué le hago la mamografía? ¿Para evitar que tenga cáncer de mama? Le puedo hacer 50 mamografías, que si la persona va a tener un cáncer de mama, lo va a tener igual. La mamografía no le va a evitar ni reducir siquiera la probabilidad de tener un cáncer de mama. Lo que va a hacer la mamografía es diagnosticar precozmente, antes de que la persona se lo palpe o antes de que sienta alguna molestia, que tiene un cáncer de mama. O sea, voy a hacer diagnóstico precoz y voy a poder hacer un tratamiento oportuno. Con lo cual, estoy haciendo prevención secundaria. Vayamos a otro ejemplo. Problema, enfermedades inmunoprevenibles. Vacuna a un niño sano de 18 meses. La vacuna es protección y la protección es prevención primaria. Siempre la protección es prevención primaria. Y las enfermedades inmunoprevenibles son las enfermedades que tienen vacuna con la cual evitamos tenerla. Con lo cual, la vacunación en un niño sano de 18 meses es una medida de prevención primaria. Vacunación en un niño de 2 años enfermo de hidatidosis. Acá está enfermo de hidatidosis, pero está recibiendo vacuna para enfermedades inmunoprevenibles. El problema que yo tomo es la enfermedad inmunoprevenible, no la hidatidosis. Puede estar enfermo de hidatidosis, pero yo le voy a dar una vacuna para evitarle las enfermedades inmunoprevenibles. Con lo cual, lo que estoy haciendo es una medida de prevención primaria, porque lo hago para evitar otra enfermedad, no la que el niño tiene. Pasaría lo mismo con un enfermo con VIH, con un enfermo de lo que fuere, al que yo le trato de prevenir una enfermedad inmunoprevenible. Cualquier paciente o persona enfermo de otra cosa es pasible de recibir una vacuna y entonces es una medida de prevención primaria. Cuando el problema es la diabetes, grupo de autoayuda para personas con diabetes. Los grupos de autoayuda, ¿para qué lo hago? Para que los pacientes compartan, personas que tienen el mismo problema de salud, para que compartan sus dificultades, cómo fueron resolviendo las distintas situaciones, qué hicieron para cada situación difícil que se les presentó. Entonces, es una medida de prevención terciaria, porque estoy evitando problemas en su familia, problemas en él mismo, en su salud mental, porque el compartir con otros y compartir soluciones que a otros les fueron útiles, por ahí me ayudan a resolver cuestiones mías. Y eso es la función del grupo de autoayuda, aprender a cuidarnos, cómo se cuidan, cómo superan ese dolor, cómo hacen para ir a las actividades, todas estas cuestiones que nosotros, que el que se encuentra con el problema
es como que se encuentra con un mundo. Entonces los grupos de autoayuda me ayudan a eso. Entonces son de prevención terciaria. Y finalmente, la hipertensión arterial. Yo puedo tomar la presión arterial en un adulto sano. ¿Y para qué se la toma? Y otra vez, dice sano, pero se la tomo para evitar que tenga hipertensión. Le puedo tomar 100 veces la presión arterial. Y si él va a ser hipertenso, va a serlo igual, aunque le tome cada 2 minutos, porque la toma de tensión arterial es un elemento para diagnosticar, no para evitar. No es una medida de prevención primaria, es una medida de prevención secundaria, aunque diga sano. Fíjense, la otra vez decía enfermo de hidatidosis y fue de prevención primaria. Ahora dice sano y es de prevención secundaria. Entonces, miren bien, piensen bien, cuál es el enunciado de la actividad y cuál es el problema. Y ahí pregúntense, ¿para qué hago esto? ¿De qué me sirve tomar la presión arterial? ¿Me sirve para evitar? ¿Para disminuir la probabilidad? No. Me sirve para hacer diagnóstico precoz. Lo mismo en la toma de tensión arterial en el hipertenso. ¿Para qué le toman la presión arterial? Ya está hipertenso, pero se la tomo para ver si el tratamiento está siendo efectivo, si tiene mucha dosis, porque empezó a hacer actividad física y entonces la presión le bajó mucho, entonces le retiro un poco de dosis. O no le está siendo efectivo, entonces le aumento la dosis, para eso me sirve. Y finalmente la toma de tensión en la embarazada sana. Otra vez, las embarazadas tienen la probabilidad durante su embarazo, a partir de la semana 20, de tener una enfermedad que se llama eh, hipertensión inducida por el embarazo, que a veces no evoluciona mal, pero otras sí. Entonces, hay que tomar todos los meses la presión arterial durante todo el embarazo para poder hacer el diagnóstico precozmente y tratarla antes de que llegue a la complicación grave que suelen tener las embarazadas que evolucionan mal. Fíjense todo lo que tenemos para hacer. Ahora, todo eso solos no lo podemos hacer. Y para eso, desde hoy, métanse en la cabeza, los médicos solitos no hacemos nada. Los enfermeros solitos no hacen nada. Nadie puede trabajar solo. Tenemos que trabajar en equipo. Todos los que formamos parte del equipo de salud dentro de una institución, dentro de un efector de salud, formamos lo que se llama el equipo interdisciplinario. El equipo interdisciplinario es dentro de salud. Y son todos: el chofer, la enfermera, la mucama, el peón de patio, la administrativa, la trabajadora social, la psicóloga, los especialistas, el médico general, absolutamente todos los que trabajan. Pero salud sola, nosotros vimos en prevención primaria y hablamos de promoción de la salud. Y la promoción de la salud estaba puesta afuera y estaba puesta en el ambiente, estaba puesta en el trabajo, estaba puesta en la vivienda, estaba puesta en la alimentación, estaba puesta en la educación. Son todas cuestiones que tienen que ver ¿con qué? Con las otras instituciones o grupos. La junta vecinal, la municipalidad, la escuela, los partidos políticos, los, la empresa de energía eléctrica, el EPAS, bueno, todas
aquellas instituciones que tienen que ver, las iglesias, los cultos, todas aquellas instituciones o grupos humanos que trabajan en los barrios. Eso es el trabajo intersectorial con otros sectores. Y finalmente la comunidad, que la necesitamos para que comience a apropiarse del cuidado de su propia salud a través de la promoción de la salud. Todos mancomunados podemos trabajar en esto. Sin embargo, ocurre que nuestra formación en medicina pone énfasis, no voy a decir exclusivamente, como dice Maglio, pero casi podríamos decir, o por lo menos el énfasis está puesto en la enfermedad y sobre todo en el paciente acostado, en los hospitales. Acá que tenemos algunas materias en las que podemos ver otras cosas, como bien en primer año, APS1 en segundo, los talleres, APS2, relación médico-paciente, bioética, y ahí se termina. Todas las demás materias son más biologistas, más tendientes a la enfermedad. Y muchas veces, cuando nos encontramos con la salud, no sabemos qué hacer. Platón escribió sobre Sócrates que él decía que un buen médico tiene que tener dos condiciones. La primera, que le da el conocimiento y la habilidad para resolver los problemas de salud. Y a eso le llama tecmec, porque ese conocimiento y habilidad lo convierten en muy buenos técnicos. Pero para ser médicos necesitamos del medeos. Y el medeos es la actitud. Lo otro era la aptitud que nos daban los conocimientos. Ahora es la actitud del que cuida a otra persona. La actitud del que cuida. ¿Sí? La actitud de la persona que cuida. Y en eso estamos menos formados. Fíjense que ustedes, lo hemos escuchado a los docentes mucho, cuando llegan al segundo parcial o al primero y reprueban hasta el parcial y el recuperatorio, y reconocen, o a veces los recursantes, que sí, le dieron bolilla a las materias importantes como anatomía, histología, fisiología, bioquímica. Y APS, como es menos importante, la fueron dejando de lado. Sin embargo, acá tenemos el ejemplo. Van a ser muy buenos técnicos, pero les va a faltar bastante de medios. Así que pongamos atención, ¿sí? Pongamos atención. A lo mejor hay que equilibrar. Por supuesto que hay que ser buenos técnicos. Por supuesto. Tienen que saber cuando una persona está enferma, darle los cuidados que necesita. Pero el cuidado no es solo biológico, también es el cuidado de la persona. También el paciente necesita contacto, necesita ser escuchado. Tenemos
que desarrollar Maglio, Paco Maglio, Francisco Maglio, que les habló también el doctor de Hoyos en la clase inaugural, dice que tenemos que desarrollar el escuchatorio, escuchar, saber escuchar. Y nosotros, cuando tenemos frente a nosotros una persona con un problema, empezamos la anamnesis, algunos le llaman el interrogatorio. Empezamos a preguntarle, a tratar de buscar información. Y preguntamos, y a veces el paciente necesita un tiempo para decidirse o de elaborar la respuesta. Y entonces, como ese silencio no nos lo bancamos, hacemos otra, y otra, y otra. Y ahí lo acribillamos a preguntas, y el pobre no puede contar nada. Entonces termina yéndose, sin haber obtenido esa contención que necesita. Y que a veces es tan importante, que es casi más importante que lo técnico. No siempre, digo a veces. Entonces, ambas cosas son importantes. Y no es que le esté haciendo la propaganda a APS-1 o a APS-2 o a bioética, que también es muy importante, sino que son muy importantes, porque el paciente requiere de las dos. Y ahora les voy a dejar una frase para que puedan reflexionar, que Trudeau hizo poner en su epitafio. Trudeau es del año 9 antes de Cristo. Digo, perdón, después de Cristo. En el siglo XI, perdón, después de Cristo, que dije 9, ¿no? 11. La medicina no es el arte de curar siempre. O sea, primera noticia, no siempre vamos a curar. Y estamos poco preparados a que los pacientes se mueren, se nos mueren, porque cuando un paciente se muere, se nos muere. Esto decimos, se me murió el paciente. No, se murió. Es una persona que se murió. No es entonces el arte de curar siempre. Es intentar curar a veces. Mejorar a menudo. O confortar siempre. Muchos pacientes se cronifican. Pero lo más importante, siempre tenemos que confortar. Y confortar no es decirle chao amigo. Confortar es escuchar, es atender sus necesidades, es ayudarlo a encontrar el sentido de lo que le está pasando, es humanizarse. Y eso nos falta. Para eso no estamos preparados. Ni les digo para la muerte. Ni les digo para la muerte. La muerte, dicen, la muerte es parte de la vida. Y es el momento más reflexivo de la vida. Es el momento más reflexivo de la vida. Maglio también decía que debemos no solo saber acompañar al paciente en la vida, sino en la enfermedad, sino en el buen morir. Muchas veces el paciente termina su vida en la terapia intensiva, lleno de cables, y ni siquiera le tomamos la presión, o sea que no lo tocamos. ¿Por qué? Porque la maquinita nos dice qué presión tiene, qué pulso tiene, qué oxígeno, qué presión de oxígeno tiene, todo la maquinita. Y el paciente piel con piel, nada. Y un ratito entra el familiar y cuando se muere está solo. Cuando la muerte digna
tiene que tener en cuenta tres cosas, dice Mowgli, que son muy importantes. Primero tiene que ser una muerte sin dolor. Entonces, nosotros eso lo podemos hacer muy bien, facilitarle que no tenga dolor. ¿Sí? Para eso están la analgesia. Pero también debe posibilitarse el tiempo y espacio para que puedan dar y recibir afecto. ¿Cuántas veces las personas antes de morir tienen necesidad de hablar con alguien, de decir algo que tienen guardado? Tenemos que darle espacio para eso. Y finalmente, permitir que viva con lucidez los últimos tiempos, justamente porque ese momento de la muerte es el momento más reflexivo de la vida. Es cuando las personas piensan en lo que han hecho en su vida, en todo lo que les ha pasado, o sea, reflexionan mucho y es muy importante tener. Y necesitan piel, contacto, ¿sí? Confortar, confortar, estar, ¿sí? Bueno, espero que todo esto les sirva y muchas gracias por haberme